Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas, a Vida Digital. Soy Rocío Brauer, es un placer saludarles y sobre todo darles la bienvenida a esta sección de Diálogos Fin de Semana, de Diálogos en Confianza, que siempre tenemos el gusto de llevarles temas digitales y tecnológicos que están totalmente pues al día de hoy y ya también marcando el futuro cercano, el futuro que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Pero lo de hoy, por ejemplo, que ya tiene también unos años que se va gestando y cada vez va teniendo más y más adeptos, es el tema del cual les vamos a hablar, porque definitivamente hay personas que no saldrían a la calle a manifestarse o a protestar si no lo hicieran a través de sus móviles, dispositivos móviles o computadoras. Y a eso le llamamos ciberactivismo. El ciberactivismo finalmente es la migración natural del activismo a lo que son todas las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente lo que son los teléfonos móviles, las redes sociales, las computadoras y todo lo que tiene que ver con ello. Y de esa manera pues se generan o se tratan de gestar ideas colectivas para generar un cambio a través precisamente de estas tecnologías. Y por supuesto que sí lo hace y de una manera muy específica. También eso se le llama post-revolución o la nueva sociedad de la información que se está, pues, sobre todo afianzando con las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello tenemos doctos invitados en la materia y les voy a presentar, por supuesto, más adelante después de ver esta cápsula introductoria, así es que muy bienvenidos. La comunicación a través del espacio virtual ha reducido las brechas entre distintos grupos sociales y ha permitido la democratización de la información y la participación activa con diversos fines. El activismo ha encontrado en Internet un gran aliado para organizar y difundir causas comunes. Conociendo los intereses de las personas a través de sus perfiles y publicaciones, es muy fácil crear una comunidad afín e interesada. La iniciativa de una sola persona puede llegar a traducirse en un movimiento masivo a nivel mundial. A esta nueva forma de manifestarse, expresarse, organizarse, discernir o construir ciudadanía que involucra las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se le llama ciberactivismo. Quienes tienen como objetivo lograr cambios en distintos ámbitos y requieren del apoyo, la movilización o la desobediencia civil de grandes grupos de población, hoy recurren a publicaciones en páginas web, correos electrónicos y redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter u otras plataformas, las cuales han demostrado ser muy eficaces para multiplicar mensajes y generar opinión favorable o controversial. Asimismo, permiten identificar causas que no siempre están en la agenda de los grandes medios de comunicación. Además de crear conciencia, el ciberactivismo da libertad de expresión, tiene un efecto positivo expansivo y protege de alguna manera la integridad física de quien promueve una causa. Bueno, pues una idea muy general de lo que es el ciberactivismo para entrar en materia y les presento a nuestros especialistas de esta ocasión, Aide Quijano, Social TIC, Infoactivismo, Tecnología para el Cambio Social y bueno, pues con un enfoque latinoamericano que investiga y acompaña a personas y organizaciones estratégicamente en el uso de estas tecnologías y el activismo. Gracias, Aide, por venir. Gracias por la invitación. Bienvenida. También les presento con mucho gusto a Antonio Vadillo Martínez, director de contenidos digitales de Change.org. Tiene más de 6 años de experiencia en medios digitales, donde ha destacado como creador de contenidos y estrategias digitales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Antonio. Es un gustazo que nos acompañes. Javier Murillo, fundador y presidente de Metrics, experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocios digitales. Y bueno, pues con la inteligencia artificial y el ciberactivismo y todo estás metido, ¿verdad? Gracias, Rocío, por la invitación. Gracias, Javier. Es un placer. También les presento a Juan del Cerro, fundador de Disruptivo TV y Social Lab México, que bueno, pues también nos da gustazo comentar que ha ganado un premio importante en 2018. Te quiero presumir, Juan, porque es importante, ¿no? La labor que tú haces no es tan fácil y sin embargo, pues ahí está. Has tenido un premio nacional de emprendedor como principal promotor del ecosistema emprendedor en 2018 por el INADEM. Así es, fue un honor enorme y otro honor estar acá contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo se da? La primera pregunta, ¿cómo se incorpora el activismo a los medios interactivos, a los medios digitales, a la vida digital, Juan? ¿Cómo se da este paso? Mira, qué buena forma de empezar. Yo creo que al final del día las herramientas digitales, las redes sociales, los medios, son herramientas, ¿no? Son herramientas que la gente usa para hacer todo lo que estaba haciendo antes, pero de manera quizá más ágil, más rápida, más conectada. Entonces, de alguna manera, yo creo que la mayoría de la gente usa las redes sociales como entretenimiento, para pasar el rato, para conectar con unos amigos, pero es cierto que hay muchas personas allá afuera que tienen una causa, que quieren lograr algo o que quieren personalmente promover un tema porque les interesa el medio ambiente o les interesa un tema de política o un tema de diversidad, yo qué sé.
Y entonces encuentran en las redes sociales, pues no nada más un medio de entretenimiento, sino una gran herramienta para potenciar mucho su mensaje y para conectar con otras personas, ¿no? Así es. Javier, ¿cómo lo entenderíamos desde tu punto de vista? A ver, esto no empezó ahora, desde que Internet entró a la vida de la gente, esto es en los 90, comenzó a hacerse una movilización a través de correo electrónico. Para los que vivimos esa época de Internet, era ¿Quién diferente. empezó a hacer esa Pues movilización? no sé si fueron las personas, fueron las marcas, fue el uso que se le comenzó a dar en ese momento al Porque correo en esa electrónico. época pocos teníamos correo electrónico. Sí, y lo que empezó a pasar, no sé si se acuerdan, que fueron todas estas cadenas que nos compartíamos. De hecho, las primeras viralizaciones que yo recuerdo, en aquella época se llamaba direct marketing, lo que se hacía. Las primeras viralizaciones fueron a través de correo electrónico. Y sí, efectivamente, la gente comenzó a pasar de lo tradicional o de lo físico, que en aquel momento no era digital, hacia lo digital, usando los portales de Internet, las cadenas de correo electrónico, y luego surgió algo muy interesante, que fueron los blogs, y de ahí se empezó a generalizar las aplicaciones, que esa es como en el momento en el que estamos ahora con La las redes modernita, sociales. ¿no? Como Exactamente. la parte de las redes sociales, ¿no, Aide? Sí. ¿Qué opinas tú del concepto de ciberactivismo? ¿Cómo lo concibes? Bien, pues me gustaría comenzar reflexionando que esto de las redes sociales en realidad, pues esto es una red social, ¿no? Nosotros somos una red social. ¿Qué pasa cuando viene Internet y las redes sociodigitales? Bueno, que estas conversaciones, estas interacciones que tenemos y tal cual las reflexiones y también el deseo de participar se traslada al terreno digital, justo con las herramientas que comentaban. Pero creo que es importantísimo pensar que las redes sociales somos las personas y que la tecnología o el Internet en este caso nos permite hacerlo de manera virtual o hacerlo con otras herramientas y exponenciarlo tal vez y tener otras limitaciones y también otras oportunidades, pero sin perder de vista que las redes somos nosotros. Así es, la manejan los humanos. Y sin embargo, también están los bots. Mucha gente piensa que estas cadenas de peticiones para hacer ciberactivismo están manejadas por robots. Sí, sí, pero también creo que es importante señalar que pues justo la tecnología ayuda como a reducir esta brecha entre los ciudadanos y los tomadores de decisión y es justo como se puede empezar a dar más este ciberactivismo. Y sí, o sea, los bots están presentes, pero también las personas y justo se hacen como redes de personas y es cuando se va haciendo más grande cada movimiento. Y entonces el ciberactivismo, ¿crees que actualmente permea mucho más en la sociedad? A través precisamente porque está manejada por personas. Yo creo que sí, yo creo que permea mucho más porque aparte te permite como hacer relaciones con personas tal vez que ni siquiera están en este país, están en otra parte del planeta, entonces permite hacer una red mucho más grande y yo creo que sí. Muy bien, gracias Antonio. Pues estamos ya empezando el programa Vida Digital con Ciberactivismo y vamos a regresar. Escríbenos por Facebook Live y por Twitter que ya estamos. No en realidad, pero procuro mantenerme informado de todo lo que está sucediendo porque creo que incluso aunque uno no participa activamente, tiene que tener una opinión muy bien fundada sobre las cosas que están sucediendo. Como tal en activismo digital no, pero me involucra más en los temas sociales, como las problemáticas que están sucediendo ahora a nivel mundial, como por ejemplo el Amazonas, lo que está sucediendo en este momento. No, nunca. Sí he participado en ello, he tenido la oportunidad, creo que es una de las formas más actuales en las que las personas podemos expresarnos, podemos darnos a conocer ideas, formas de pensar, formas de decir y sobre todo la apertura a una liberación de expresión. Sí conozco todo lo que sucede, pero no he tenido oportunidad de participar en ello. Sí, participé en los 43 y pues fue una experiencia padre y todo. Bueno, es una plataforma nueva donde nos podemos expresar y es como el alcance de más personas, llega a más personas, a más lugares y bueno, inclusive a países es internacional. Bueno, lo que nos contesta nuestro querido público, si han participado de alguna forma en activismo digital o qué entienden por ello también. Y los expertos nos van a comentar sobre ello. A mí me gustaría mucho hacer hincapié, amigos, en el hecho de que el ciberactivismo, una de sus características principales que hemos investigado y sacado a tema ahora, es la no violencia. El ciberactivismo se caracteriza porque no hay violencia, porque también además, bueno, de alguna forma permea de manera horizontal, ¿no?
llega a muchas más personas que a veces ni siquiera estarían involucradas si no es a través de un dispositivo. Y sin embargo, mi pregunta sería, ¿es un poco difícil pensar que el que está detrás de un dispositivo está haciendo un activismo real, puesto que está coachado? ¿O es igual de valioso si sales a la calle y das la cara? ¿Puedo comenzar? Estaba pensando justo esto. Yo creo que el activismo toma muchas formas y las formas las va marcando justo el contexto. Y a veces tiene que tomar formas que no nos gustan mucho, ¿no? Hay quien tiene la necesidad de salir físicamente a las calles a decir lo que siente o a mostrar su hartazgo. Y hay quienes buscan otras posibilidades, como por ejemplo los blogs, que en ese entonces yo soy de la de los blogs de hace mucho tiempo. Comenzaron a explorar una forma de hacer llegar su voz y su palabra de maneras que no tenían que salir a lo mejor, pero que sí lo hacían a través de la palabra también. Entonces yo creo que no es desmeritar o cuál es más valioso que otro. Lo importante acá es si está logrando el objetivo que queremos buscar. Y justo si son orquestadas, es decir, si son híbridas, como que se suman acciones digitales con acciones físicas, el poder es mucho más amplio. Y si estamos con el famoso Anonymous, Javier. De hecho, a ver, ahora que estaban platicando de esto, no hay que olvidar que una campaña de ciberactivismo hizo que Rusia influyera en las elecciones de los Estados Unidos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esto? En aquel momento nadie se imaginaba que un personaje como Putin o quien haya sido de su equipo haya logrado interferir en el activismo que se estaba dando alrededor de las elecciones de los Estados Unidos y eso motivara que se rompieran las relaciones entre la gente que estaba a favor de Trump y la gente que estaba en contra y eso hiciera que se votara de una forma o de otra. Todavía en la mañana del día de las elecciones daba más del 90% varias casas encuestadoras la probabilidad de que ganara Hillary. Pero es gracias a la movilización que se hizo en redes sociales que la gente pro-Trump salió a votar por él. Entonces, depende mucho de qué es lo que estés haciendo y hacia dónde estés movilizando y cuál sea el objetivo. Por eso hay que tener también cuidado. El ciberactivismo no solo es positivo, también tiene una parte que hay que tener cuidado con ella. Ahora, para que haya ciberactivismo o activismo digital o virtual, como le querramos llamar, tiene que haber un hecho que detone, ¿no? Sí. Un hecho detonante. También tiene que haber otra cosa importante, medios y respuesta tradicional, díganme si estoy correcta o no. Organización virtual y respuesta física también, ¿no? Mira, yo creo que todos esos elementos normalmente lo que hacen es que suman a la gente a una causa con un objetivo, ¿no? De alguna manera, el hecho que normalmente hay situaciones que van permeando la situación en la sociedad y se va calentando, y hay de repente una noticia o una acción que hace que truene. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la marcha en contra de la violencia de género en la Ciudad de México hace 2 semanas, pues venimos viendo notas y venimos viendo situaciones terribles de violencia de género y de repente hay una situación terrible que sucede con los policías y eso hace que se detone. Entonces la gente sale a las calles, ¿no? Y claro, la marcha que fue un viernes en la Glorieta del Insurgente fue muy importante, pero si tú mides eso con todo lo que pasó a nivel digital, yo estuve todo el fin de semana leyendo en redes sociales y no paraba de haber información, no paraba de sumarse gente de los dos lados incluso, ¿no? Pero fue un tema, o sea, ahí es donde ves cómo las redes sociales, lo que se dice, exponencian el impacto. Entonces, claro, una acción concreta detonó que toda esta gente que ya estaba, todas estas personas que estábamos molestos, inconformes, pues saliéramos a decir. Y el tema del activismo, del ciberactivismo, lo que permite es que gente que quizá vive en Monterrey o que vive en Mérida o incluso que vive, no sé, en Europa y quería participar de la marcha pero no podía físicamente venir, fuera parte del movimiento y fuera parte de la conversación y de ejercer presión y lograron el objetivo. Al día siguiente salió la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir que ya se iban a tomar acciones y que se iba a reunir con ciertos grupos. Entonces, ahí es cómo se combinan estos elementos en algo real. Pero claro, muchas veces creo que el activismo es exitoso cuando se trata de lograr un objetivo específico, ¿no? Claro, que en ese caso, Antonio, por ejemplo, tratamos con el ciberactivismo de hacer un cambio, ¿no? De generar un cambio, sea social, económico, político. Y muchas veces esto, como estaba diciendo Juan, se logra y ya van a tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué sucede cuando ese cambio y nuestro ciberactivismo se ve infructuoso? Pues yo creo que
O sea, son distintos los tiempos. Por ejemplo, en este caso también que acaba de pasar lo del Amazonas, no es como una carrera... Los incendios del Amazonas. Los incendios del Amazonas no es una carrera como que vaya a ser de 100 metros, sino va a ser algo mucho más largo. Entonces, tal vez no hay una respuesta al momento, una solución al momento, pero es un camino que se tiene que ir recorriendo y que justo, como decían, este tema del Amazonas también permitió que se genera conversación en muchos países con muchos tipos de personas, que pues eso también incomodó un poco pues al gobierno brasileño que se hiciera como tan mundial. Entonces, a veces no es la solución tan de inmediato, pero hay una solución a largo plazo y el chiste es mantenerse ahí en esa lucha y con los ciudadanos. Ahora, hay quienes dicen que el activismo lo subestiman porque dicen, es que es un activismo de sillón. O sea, ¿qué trabajo te cuesta escribir? Muy a gusto, echándote el cafecito en tu sillón o haciendo más cosas y no dar la cara, no salir, no caminar, no enfrentarte, no llevar la pancarta. ¿Qué opinan de ello? Ahora, al final, si hay es la cuestión entre la movilización y el movimiento. Cuando hay movilización es artificial, te dan dinero para que hagas algo, te llevan, te acarrean. Bueno, no siempre, ¿no? Bueno, en ese caso, en caso de que yo conozco, sí. Okay. Entonces, el movimiento es otra cosa, es que la gente quiera hacer algo. Ahora, ¿cómo sabemos si está funcionando o no? Porque está habiendo impacto. En el momento en el que se pone la agenda, los que son activistas ponen la agenda, en ese momento cambian las historias. Efectivamente, como dice Antonio, a largo plazo. No hay muchas cosas que hacer en el corto plazo en estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Y cómo mides ese impacto, Javier? Así, a ver, en 20 segunditos que nos vamos a cortar. ¿Cómo mides ese impacto? Si permeo o no en la opinión pública. Ok, si hay una reacción, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a regresar con una cápsula de líderes en el ciberactivismo en Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Hoy en día es natural conocer un sinnúmero de campañas y tener una relación de ida y vuelta con ellas mediante Internet. Si revisamos un mapa mundial, nos percatamos de movimientos sociales o procesos de cambio en casi todos los países. Las redes sociales representan una de las mejores oportunidades que pueden tener las organizaciones no gubernamentales para darse a conocer e incrementar su participación. Gracias al ciberactivismo se brincan las barreras territoriales. El ciberactivismo se cristalizó como herramienta de lucha alrededor del año 2003, aunque ya años antes existían algunas campañas y peticiones por Internet. El detonante fue el deterioro ambiental mundial y el uso de la red en campañas políticas en Estados Unidos. Existen campañas que marcan liderazgo en cuanto al número de personas que participan en sus iniciativas y las comparten. Es claro que se pide apoyo sobre causas en torno a derechos humanos, cambio climático, violencia de género, especies animales y vegetales en extinción, atención a la niñez, libertad de expresión, lucha contra la trata, búsqueda de justicia y derechos de los migrantes, entre otras. En torno a estas causas sociales, hay que mencionar que las organizaciones pioneras en ciberactivismo o con mayor número de interconectados son Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermon, Change.org y Electronic Frontier Foundation. En México, el primer movimiento que utilizó Internet para lograr la solidaridad a nivel nacional e internacional fue el protagonizado por el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994. Bueno, pues ahí están algunos organismos no gubernamentales como Change.org que precisamente están haciendo cambios, ¿no? Que hay ideas que permean y logran cambios. Antonio, yo te quería preguntar lo siguiente. En tu experiencia, ¿cuál ha sido uno de los ejemplos que nos puedes dar de ciberactivismo más comentado en México? En México, yo creo que puedo dar ahorita dos ejemplos. Uno muy actual, que es el del Amazonas, el de los incendios. Tenemos peticiones que en su conjunto suman más de 8 millones de firmas, tanto en Brasil como en México. ¿Para qué? Para que se detengan los incendios, una, y otra para que se reforeste. Entonces, está a punto de ser la petición más firmada en toda la historia de Change.org, no solo de México, sino a nivel mundial. Esa ha generado un impacto bastante grande. Y otra que repercutió más en México, que es la de los sismos de hace 2 años,
para que los partidos políticos donaran la mitad de su presupuesto es la petición más firmada en la historia de Change.org. Y el ruido que... En nuestro país. En nuestro país. Y el ruido que generó y el impacto que tuvo hacia los medios, hacia los partidos, hacia la opinión pública, fue realmente muy grande. Entonces, creo que ahí es donde se demuestra un poco como este poder que tienen los ciudadanos, que la petición viene de una persona, un ciudadano como nosotros, y que a partir de ahí crece, suma más gente y crea un ruido como realmente espectacular. Entonces, esa es una petición que a nosotros nos da como mucho gusto que haya existido y que todo fue gracias al creador de la petición. Ahora, una parte importante tal vez del ciberactivismo en redes, o más bien, es una parte indispensable, es el hashtag, ¿no? Que es la almohadilla, en algunos países otros le decimos el gatito, ¿no? Para el ruidal, yo no sé, el que es así, para que podamos hacer una petición, una idea, una promoción de ciberactivismo viral. Y este hashtag, por supuesto, tiene, por ejemplo, yo me acuerdo el de Yo Soy 132, ¿se acuerdan? Ajá. De los estudiantes, del movimiento estudiantil. ¿Qué otro hashtag, Aide, ha sido relevantísimo en nuestro país? Gobierno espía, hashtag gobierno espía, creo, fue el Estado, también fue uno de los hashtags. Creo que igual en México tenemos justo este panorama de hashtag que están apuntando hacia la situación política del país, ¿no? Entonces también mucho se ve que estos están fortalecidos no solo por las personas, digamos, que dices que están informándose sobre la situación, sino también vemos como esta multidisciplinariedad, o sea, están por ejemplo los periodistas que están apuntando en investigaciones, las personas especialistas en campo de política pública o de transparencia y demás que también suman. Yo creo que esos hashtags han abierto la conversación en varios espacios. ¿Qué opinas, Javier? Ahora, hablamos que el hashtag es principalmente en la red social Twitter, pero de ahí compartes a las demás redes sociales, pones el me gusta, no me gusta, o también das opinión o lo haces viral. Pero ¿de qué otra manera podemos hacer viral o hacer que permee más una idea de ciberactivismo? Bueno, hay un tema con eso. La realidad es que no todos somos activistas, ni siquiera sociales o no. A ver, la mayor parte de la gente somos observadores y solo nos metemos en un tema cuando realmente nos importa, nos afecta o se está metiendo en nuestro entorno. Lo que somos sí es gente que llevamos un tema o una conversación a foros en donde nos sentamos o con nuestra familia y ahí se da el último nivel de discusión. Ahora, ¿qué es lo que sabemos o lo que podemos entender que realmente permea? Aquello que sí defiende una causa o es defendido por una causa. No importa si nace en forma artificial o no. Causa colectiva, porque si no tiene éxito, ¿no? Claro, y le llamamos, los que analizamos todo esto todos los días, es qué tan orgánico o inorgánico es. O sea, es qué tanta construcción o qué tantos bots están metidos en la conversación o qué tantas personas están tratando en call centers de aumentar la discusión para ponerlo en la agenda. Uh-huh. Sin embargo, la mayor parte de los temas que yo he visto, y aquí hay gente más experta en eso que yo, pero de los temas que he visto, los que han permeado hasta la opinión pública es que realmente traen sustancia. Uh-huh. Ahora, hay un tema. La polarización funciona muy bien y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque no siempre tienes que estar completamente en contra de algo o totalmente a favor de otra cosa para generar o desarrollar activismo. Ahí es donde está el tema. Casi todas las cosas que pegan en Internet están polarizadas y hay que tener cuidado con eso. Ahí es donde yo quiero preguntar algo porque es importante. Las campañas de odio ¿podrían entrar dentro del contexto de ciberactivismo? A ver, yo creo que Javier decía algo muy importante hace rato, que es que no todo el activismo es positivo, pero el hecho de que haya activismo de ataque de alguna manera, no sé si implica que cuando se hace una campaña de odio también es activismo. Yo personalmente creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y hay que definir cuando es una campaña de odio, es una campaña de odio, porque si le ponemos otros nombres, entre que se puede normalizar o se le puede quitar la gravedad del asunto, ¿no? Si es una campaña para promover un acto político y estás a favor o en contra, pues no es un tema de odio. Puede que estés en contra y que a ti te choque y aquí, ¿no? Claro. Pero no está siendo específicamente para desprestigiar, para atacar, para vulnerar a alguien más o a una institución o a una organización. Cuando es una campaña de odio que existe y que ahí entra también mucho en juego el tema, que si los bots, que si la inversión, quién está atrás de estas cosas, yo la verdad creo que
en mi perspectiva muy personal, sin ser un experto en este tema en específico, no consideraría que sea un tema de activismo. Es odio y se debe considerar como tal, ¿no? Así es. Y ahí es donde a lo mejor entra el software colaborativo para ayudarnos a saber cuántos bots, ¿no? Exactamente. Que están moviendo esas campañas desprestigiadoras de odio, de discriminación, que son aberrantes, ¿no, Aide? Vamos a regresar a seguir hablando de ciberactivismo en Vida Digital. No se vayan, ya estamos también en Radio IPN todos los sabaditos a las 8 de la mañana con los diferentes temas que de un año a la fecha, de un año 6 meses, estamos llevando a la pantalla de Canal 11 todos los sábados a las 11 de la mañana, por televisión a las 8 de la mañana por Radio IPN. Regresamos. El ejercicio de derechos cívicos y políticos ha encontrado un nuevo canal de expresión a través de los medios digitales. Hoy en día se utiliza el hashtag en redes sociales para etiquetar o interconectar palabras o ideas con la finalidad de expandir la posibilidad de encontrar información sobre un tema específico. En el ciberactivismo, estas palabras seguidas del símbolo gato permiten descubrir de un solo golpe la causa por la que se lucha. No son pocas las campañas que han tenido éxito o que han comunicado reflexiones importantes para la comunidad. Por ejemplo, la campaña hashtag Efectos de la Pobreza ha sido una impactante iniciativa de la organización española Manos Unidas para crear conciencia sobre la realidad que viven millones de personas en los países más desfavorecidos. En México, el hashtag Vivas Nos Queremos ha tenido gran importancia para dar voz a las mujeres y exigir un alto a la violencia de género. Es innegable que las redes sociales activan debates que generan movilidad social. Solo hay que recordar el poder de movilización del hashtag Yo Soy 132 de los estudiantes, el hashtag Acción Global por Ayotzinapa para apoyar a los padres de los desaparecidos, el hashtag Ni Una Menos para condenar los feminicidios y el hashtag MeToo para denunciar el acoso sexual a las actrices, por hablar solo de algunos ejemplos. De acuerdo con Amnistía Internacional, los 3 pasos para crear un buen hashtag sobre una causa son: primero, que sea sencillo; segundo, que tenga gancho; y tercero, que tenga un significado. No cabe duda que el acceso a la tecnología ha permitido la resonancia y en muchas ocasiones el éxito de los movimientos sociales. Bueno, ya que estábamos recapitulando lo del hashtag, que ya lo hablamos en el bloque anterior, me gustaría preguntarle sobre todo a Javier, a ver, ¿cómo medimos cuántos bots están metidos en un hashtag que a lo mejor, no un hashtag, en una promoción de un tema ciberactivista y que a lo mejor no estamos sabiendo si hay ahí una fake news y realmente a lo mejor el tema ni existe o ni se dio por un hecho falso? ¿Y hasta dónde están los bots metidos, los robots, los que no son humanos? A ver, vamos a empezar como les comenté hace rato. En las elecciones para la presidencia de la República del año pasado, hubo aproximadamente, en momentos altos de la conversación, hubo hasta un 28% de bots involucrados para atacar o defender alguna de las posturas. Ahora, ¿cómo identificar esto? Tú como experto, ¿cómo lo mediste? Sí, como experto, lo que hacemos nosotros tenemos puntos de medición. Esto es, lo que tenemos que hacer es ver quién está compartiendo. O sea, la realidad es que cualquier persona ya, y lo que hace mi sistema, y lo que hace la gente que sabe es observar quién está compartiendo esa información. O sea, sí ver de dónde proviene, si esa persona a la que estamos leyendo es realmente una persona primero. Luego, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y cuáles son los intereses que tiene? ¿Por qué está persiguiendo esos intereses con cierta intención? Es una chambota, ¿no? O sea, no, muy porque largo tú todo. lo que empiezas a ver es que normalmente estas automatizaciones o robotizaciones o trolls que participan en la conversación tienen mensajes muy similares. Y ahí es donde nosotros podemos, como humanos, ver si se está movilizando algo que se parece entre todo. Normalmente una conversación orgánica tiene la perspectiva o tiene la forma de representarlo, de decirlo, de la persona que lo está diciendo. Puntos de opinión es diferente. Es un punto de opinión desde una perspectiva específica. En el caso de las automatizaciones o de los bots, se ve claramente que el mensaje es un mensaje repetido. Reiterado. Ahora, otra cosa es,
a qué información creerle, a qué información no. Sí, ¿qué es un fake news? ¿Qué es un fake news? Bueno, desde mi perspectiva y estudiando mucho alrededor de esto, lo que me he dado cuenta es que también el origen de quién lo comparte, quién lo crea y la intención de por qué está generando esa información tiene mucho que ver. ¿Hasta dónde estamos llegando al punto de que lo más importante es nuestro criterio? El criterio de quien está viendo la información para decidir si la comparte o se la queda. Ahora, no cabe duda que en el ciberactivismo y en todas estas redes colaborativas, ¿no? A través de las tecnologías de la información, la comunicación o de los dispositivos interactivos o digitales o móviles, sabemos perfectamente cuando ya alguien empieza a desmentir, ¿no? Sí. Así como nos llega la información de inmediato y sabemos que el sismo fue de tanta cantidad o de tal magnitud, mejor dicho, también sabemos que comienzan a decir, no, fue un fake news. Esa fue una falsa noticia, un falso hecho por el cual no puede estar creíble el ciberactivismo. Me pongo a pensar muchísimo en estas personas que están desaparecidas o que de repente tuvieron una agresión fuerte y entonces comienza la movilización, el ciberactivismo en pro de una persona maltratada o que fue asesinada. Y de repente dicen, no es cierto, está feliz de la vida, está compartiendo con amigos. Y luego salen las personas a dar la verdad, ¿no, Juan? Nos ayudamos entre nosotros mismos a través de las redes. Claro, mira, yo creo, yo creo que hay un tema ahí, conectando con lo que decía Javier, de la responsabilidad que tenemos todos como personas, como usuarios de las redes. Yo creo que hoy estamos en un momento en el que los medios digitales, no nada más las redes sociales, todos los medios digitales que existen, tienen poder, ¿no? Y tienen la capacidad de generar un impacto positivo o negativo. Entonces, nosotros como los usuarios, nosotros somos los que decidimos si permitimos que tenga o no tenga ese impacto y entonces, por ende, tenemos la responsabilidad. Yo me acuerdo, no recuerdo un caso específico con lo que decías ahorita, las desapariciones, pero un tema, por ejemplo, con lo del sismo, yo me acuerdo que empezaron a viralizarse en WhatsApp, que también es un tipo de red social, muchísimos mensajes de que venía un macrosismo y la gente estaba muy nerviosa porque pues, en ese día estamos viendo los videos de los edificios que se caían y hubo gente que empezó, yo no sé quién tiene el tiempo, pero empezó a hacer noticias y gráficas de que después iba a venir otro sismo y por supuesto que empiezan a generar pues, miedo y pánico en los demás. Entonces, yo sí creo que tenemos que asumir todos nosotros una responsabilidad de tratar de ver de dónde viene la información, quién la está compartiendo. Es bien fácil y las redes sociales le han hecho muy fácil compartir, ¿no? Darle share a un mensaje de WhatsApp, a un tweet, un me gusta, o darle like. Me gusta. Y la verdad es que es mínimo esfuerzo entrar al link o ver quién lo compartió o de dónde viene, porque podemos generar un daño. Y yo creo que eso es algo importante que tenemos todos los que usamos las redes y los medios digitales de entender. Está buenísimo que quieras impulsar una causa, que quieras informar. Nadie te comparte información de un sismo por dañarte. Te lo comparten como por, oigan, a ver, con cuidado. Pero si ya vas a hacer eso, pues al menos asegúrate de que sea información que viene de un medio... de un medio que sea verídico. Que además, muchas veces los medios también se equivocan, ¿no? Claro. Y también comparten noticias falsas. Acaba de pasar ahora. Pero sí creo que el punto de todo mi comentario es que los usuarios tenemos la responsabilidad. No le podemos echar la culpa a nadie más que nosotros, porque el que pone ahí la decisión final de compartir, de darle like, de comentar, somos nosotros. Y esto es buenísimo porque nos da mucho poder. Nosotros podemos parar las fake news y podemos parar en el momento en que nosotros decidimos dar ese pasito extra de investigar. Es lo que iba a preguntar, ¿no? Y lo voy a dejar como pregunta al aire para el siguiente bloque, que es ¿hasta qué punto el ciberactivismo y todos los medios digitales empoderan al ciudadano? ¿No? Es muy interesante el tema porque de verdad que han salido los famosos, ¿cómo se llaman? Los managers, no sé qué. ¿Community managers? No, el community manager es otra cosa, el que te da ciertos cuadros en colonias y demás y está a la vista de cualquier cosa que sucede. Ahora me acuerdo del término. Regresamos en Vida Digital, no se vayan. Estamos, por supuesto, en ciberactivismo. Entonces, ¿cuál? Greenpeace tiene una historia desde 1971 a la fecha, en el cual hemos tenido los mismos principios y hemos siempre confrontado y denunciado a los responsables de los crímenes ambientales. Ahora, con las redes sociales, la ventaja que tenemos es que podemos ser cada vez mucho más gente haciendo exactamente esto mismo, confrontar de manera no violenta a los responsables de los crímenes ambientales. Por un lado, la gente está más informada, tiene acceso a más información. Por lo tanto, hay mayor preocupación o mayor conciencia de lo que está sucediendo.
actualmente contamos con casi alrededor de 1 millón de personas que nos siguen en redes sociales. Tenemos alrededor de 700,000 personas que están suscritas a nuestra lista de correo participando. 500,000 de personas participó para pedir la protección de la vaquita marina y se consiguió decretar una veda y extender el área de protección de este mamífero marino. Esa es una. La otra que participamos fue la de comida sana, en la cual se está pidiendo a las empresas hacerse responsables de la manera en que producen sus productos porque tienen un impacto ambiental. Y por lo tanto, esa es otra ventaja de las redes sociales, que ya los interlocutores no están lejos, los políticos ya no están lejos, las marcas no están lejos, están todas conviviendo en las redes sociales, en el internet, y eso nos acerca. Y más de 50,000 personas han participado en esta campaña. Invitar a toda la gente que quiera participar, que quiera sumarse a la defensa del medio ambiente, que se sumen con nosotros, visiten nuestra página de internet. Ahí están también, por supuesto, todo este ciberactivismo que además va a las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, como otras que también ayudan precisamente para que contenidos y sobre todo ideas que ayudan al mundo en términos generales y que son de México y para el mundo y a la inversa, pues permean y ayudan y se van hasta la ONU, ¿no? Hasta la Organización de Naciones Unidas y más allá. Y yo les quería comentar sobre el tema precisamente del ciberactivismo en cuanto a su función final, su objetivo final, Aide. ¿Realmente en tu experiencia qué consideras que el ciberactivismo ayuda realmente y en qué porcentaje? El porcentaje va a ser difícil contestarlo. Sin embargo, pienso que el peor activismo es el que no se hace. O sea, digamos, como siempre va a ser esta calidad de imperfecto porque lo hacemos las personas, justamente. Entonces, vamos a estar aprendiendo y respondiendo a esas coyunturas, a estas situaciones también a veces desastrosas o críticas que tenemos que responder, la violencia, la corrupción, ¿no? Desastres naturales, o sea, este tipo de cosas que surgen y que de manera humanas se organizan, se ocupan herramientas como son las digitales, se aprende sobre la marcha y se va mejorando de alguna forma. Pero creo que esta capacidad de organización y de activar conversaciones es lo que tenemos que seguir aprovechando. Y de alguna manera participar también, ya sea físico, digital, híbrido, pero de alguna manera informarte, participar, ver híbrido qué está a tu tanto alcance. Físico como digital. Sí, una mezcla. Pero que, sin embargo, que no quede como en una falta de información, en una indiferencia tal vez de problemas que al pensar, no, es que esto a mí no me interesa o no me perjudica, eso ahí creo que justamente es donde el mayor obstáculo para la participación ciudadana. Fíjate, Antonio, que cuando hablabas de Change.org, que la mayor petición firmada fue la de los incendios en el Amazonas con 8 millones de personas. Estas firmas online, ¿uno corre riesgo al aceptarlas, al firmarlas? ¿O hasta qué punto podemos confiar? No se corre ningún riesgo. O sea, los datos están como muy bien guardados. Y yo creo que el chiste de ahí es, y lo que decía un poco la cápsula, es cerrar como esa brecha que hay entre el ciudadano y entre el poder y los tomadores de decisión. Porque al final de cuentas lo que se debe generar es como un círculo virtuoso, como de participación ciudadana, para que cada vez más personas entren a estas conversaciones y entren más a participar, a generar un debate, incluso como a cambiar un poco, pues tal vez su forma de pensar, de que tienen que ser como un poco más activos socialmente, porque al final de cuentas estamos en una época donde creo que pues, se debe levantar la voz como en muchos temas, tanto sociales, económicos, de justicia y demás. Entonces, yo no creo, o sea, no hay ningún riesgo de los datos de las personas ni de nada, al contrario, creo que están ayudando, porque justo lo que hace nuestra plataforma también es, esas firmas se entregan al tomador de decisión, o sea, se entregan, en este caso que pues México está como más lejos, se entregan a la embajada y en los países, por ejemplo en Brasil, se tratan de hacer una entrega de firmas si no se puede al presidente, a alguien del gobierno, pero en realidad esas firmas sí sirven porque es como si tuvieras no sé, a 5 millones de personas atrás de ti que están apoyando la misma petición y que quieren el mismo cambio, que puede ser desde cambiar una ley hasta, no sé, conseguir un medicamento para una persona. Ahora, me quedo pensando muchísimo en, bueno, obviamente, si ya en esa petición te están pidiendo tu tarjeta de crédito, pues ya estás, ahora sí que, ¿no? Pensando mal de esa petición online que te está pidiendo alguien que haya hecho ciberactivismo. No vas a dar tu tarjeta de crédito, no te tienen por qué pedir dinero. Si te piden dinero ya estamos fallando en la cuestión del ciberactivismo y en su credibilidad. Sí, ahora,
en las redes sociales, más allá del activismo, hay una regla de oro que es menos es más. O sea, entre menos compartas, entre menos información privada des, entre menos datos personales, específicamente menos financieros, claro. entre menos información des, vas a ser más exitoso en el manejo de tu privacidad. Ahora, sí se tiene que fondear de alguna forma esto. Por ejemplo, el caso de el mismo Wikipedia, ¿no? Las campañas que se hacen, aunque es colaborativo y aunque hay gente revisando, se requiere mucha inversión para hacer estas plataformas. Entonces, también hay que saber efectivamente a quién le das la tarjeta. No se la vas a dar a una persona, se la das a una plataforma que se dedica a eso y que va a proteger tu integridad. Pero entonces en el ciberactivismo también te pueden pedir dinero para aportar, para apoyar una causa. Dependiendo qué plataforma usen para pedirte ese dinero o esa aportación. Esto se vale porque incluso se tienen que fondear de algún lado y si la quieres llevar a su máxima expresión, pues tienes que participar, hay que poner skin in the game, como dicen los gringos. Claro. Hay que poner un poco de piel y que te duela para que verdaderamente lo que quieres hacer o lo que quieres promover como siendo tú un activista se logre. ¿Cuáles son los temas que ustedes piensan como expertos, cada uno en su área, que por ejemplo a los jóvenes más les interesa, Juan? Que por ejemplo a las organizaciones más les interesa el tema de actualidad, ya me contaste uno, pero otro que sea en México, Aide o Javier. ¿Cuáles son los temas que tendríamos que poner en la mira para que se vuelvan relevantes en los medios digitales y per se puedan ser considerados ciberactivismo? Pues mira, antes de hablar del tema en específico, a mí algo que me gusta mucho tocar siempre es, porque mucha gente me pregunta si todo este tema del ciberactivismo, del emprendimiento con impacto social, que es lo que hago yo, es un tema como muy de esta generación, si son tendencias millennials o centennials ahora. Yo en realidad lo que siempre digo es, no es que los jóvenes sean más sociales o tengan más conciencia que antes. Pero tienen más actividad. Tienen más acceso a la información. ¿No? O sea, hoy la información, lo del Amazonas nos llegó, un poquito tarde, pero llegó. Y tenemos más actividad en redes, podemos conectar mejor. Entonces, eso hace que sea más fácil para todos. Un tema, por ejemplo, que creo que ahorita es muy importante y que tiene que tener mucha más exposición es el tema de la violencia de género y el de la equidad de género en nuestro país, que México rankea como el peor en todos los rankings de violencia, de desigualdad de género, etcétera, etcétera. Y creo que hoy hay mucho movimiento al respecto. Muy bien. Vamos a regresar para las conclusiones y para que también nos contesten esta pregunta los demás expertos, Aide, Javier y también Antonio, aquí en Vida Digital, en Diálogos Fin de Semana. Estamos en Facebook Live y en Twitter, escríbenos. Ciberactivismo o activismo en la red es el conjunto de técnicas o estrategias para formar coaliciones de personas que a través de herramientas basadas en Internet y telefonía móvil generan acciones colectivas para lograr algún cambio social. Comunidad virtual. Se denomina así a aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico, sino en un espacio virtual como Internet. Clicktivismo refiere al uso de las redes sociales en Internet para promover causas sociales. Hacktivismo, acrónimo de hacker y activismo, refiere a la utilización no violenta de herramientas digitales legalmente ambiguas, persiguiendo políticas como libertad de expresión, derechos humanos y ética de la información. NSM, New Social Movements. Los nuevos movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de organización, desarrollo y utilización de métodos no convencionales para canalizar ideas emergentes, demostrando gran capacidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sociedad de la información. Refiere a una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales, políticas y económicas. Tecnología cívica. Principalmente es tecnología de información que permite la participación del público con el propósito de aumentar el bienestar social. Troll. Persona que se dedica a realizar comentarios provocadores que buscan crear controversia. Voluntariado en línea. Es una modalidad de voluntariado remoto que aumenta la capacidad de las organizaciones y al mismo tiempo ofrece un espacio en la red para la participación masiva, cuya característica principal es el poder de inclusión.
Poniéndome de acuerdo con nuestro grupo de expertos en la materia de ciberactivismo en esta ocasión de Vida Digital. Y bueno, pues ahí está el glosario también para que vayan sumando a los glosarios anteriores y tengan el completo, ¿no? Aide, cuéntame, ¿cuáles son las restricciones para hacer ciberactivismo? Y si puedes ligarme esto a tus conclusiones de nuestro programa. Restricciones. Bueno, pienso que más bien hablaría de riesgos asociados, digamos, como a la participación y a veces justo de la causa que estés buscando. Y si es una causa que está, digamos, pesada, es importante como analizar en tu mapeo de actores, digamos, cuando hablamos de comunicación estratégica para el activismo, generalmente hablamos de esto, de mapear quiénes son las personas involucradas en el tema. Y muchas veces hay personas que no les gusta que estés participando o que no les conviene. Por lo tanto, es importante que mapees estos riesgos y qué recursos tienen, porque ahí puede haber tanto riesgos digitales como riesgos físicos. Y no se separan, siempre están vinculados. Entonces, creo que más que pensar en limitación, es pensar que qué te puede a ti perjudicar, a ti y a tu grupo, porque no solamente haces activismo como persona, generalmente lo haces, como hablábamos, en comunidad. Entonces, siempre la integridad y la seguridad de las personas está por encima de muchas más causas, ¿no? O sea, Entonces, puedes dañar fuertemente tu reputación digital, además de la física, ¿no? De la del día a día, de la de... Creo que, no hablando de riesgos digitales como reputación, sino lo que te puede pasar, porque tienes una identidad y una actividad digital también, ¿no? Pueden también robarte tu identidad, robar tu información, ver con quiénes hablas, espiarte. Digo, son niveles que van subiendo, pero hay ataques digitales todo el tiempo. Entonces, es importante. Es importante y es importante pero, cuidar tu identidad y tu participación. Pero entonces, ¿qué? ¿Se vale estar detrás de un avatar y un nombre, un seudónimo para hacer ciberactivismo, Javier? Es una forma. De hecho, una de las formas más populares que se usa es crear cuentas de temáticas. O sea, esto es cuentas que se llame Defiende el Amazonas o A favor de las mujeres. Esta es una forma de hacer activismo, pero para mover a más personas. O sea, no necesariamente tienes que estar tú con tu personalidad digital y con tu individualidad apoyando no una causa, sino puedes hacerlo de diferentes maneras. ¿Y eso no la subestima? No la hace menos, porque en realidad lo que tienes que ver es cuál es el propósito. No podemos entrar en todas las causas que existen en Internet, pero lo que sí tenemos que decidir es en cuál vamos a entrar y hacerlo en forma completa. Esto es, participar, entender, tener cuidado con lo que compartimos, llamar a gente que está alrededor de nosotros y lo más importante es sí salir a la calle, no en un mal sentido. No te quedes nada más en el activismo digital. Tienes que manifestar de alguna forma tus ideas. En el caso de Change.org, sí le llevan las firmas y le dicen aquí están. O sea, tiene que haber acciones físicas en las cuales tú participes, porque si no, pues la gente, puedes empezar a vacunar a la gente que sí te apoyó. Por ejemplo, ¿en qué caso me refiero a vacunar? Es, nada más están firmando cosas y no hacen nada. Las cosas sí tienen que cambiar después de una acción de activismo. Claro. Porque si no, entonces verdaderamente, pues nada más estamos dando clics, o estamos dando shares, o estamos dando likes, y eso no va a servir de nada. Claro, si no hay un cambio para la tiene causa, que haber un cambio. No estamos en el activismo o ciberactivismo si estamos en redes. ¿Cuáles son tus conclusiones, Juan, de este tema? Mira, a mí algo que yo creo que es una de las pasiones y convicciones más grandes que tengo, que me lleva todos los días y que además creo que se suma y encaja muy bien con lo que estamos hablando, es que todos nosotros tenemos el potencial de ser agentes de cambio. Creo que mucha gente que nos ve piensa que tienes que trabajar en una gran empresa o ser un gran influencer o para poder mover la aguja de alguna manera, para poder lograr que se logre una causa. Y la verdad es que no es cierto. Todos nosotros tenemos el potencial. Ahorita hablamos de causas enormes como el Amazonas o el movimiento de violencia de género, pero en realidad también hay ciberactivismo en causas pequeñas, causas locales, causas incluso familiares o de una universidad. Y entonces mi conclusión sería que justamente pues, todos tenemos esta capacidad de generar impacto y que le perdamos el miedo a que si tenemos una causa y la queremos lograr, salgamos y lo hagamos. Con todo lo que platicamos, ¿no? Tomando acción en la calle, tomando acción en las redes, conectando con otras personas, siendo muy claros con nuestra causa, pero que no creamos, porque lo peor que puede pasar para mí es que la gente diga, no, es que yo no puedo lograr eso, o tendría que estar
no sé dónde, o tendría que tener tanta lana. No, cualquiera de nosotros puede hacer un cambio. Positivo o negativo es nuestra decisión. O tendría que tener millones de seguidores, ¿no? Claro, y no para es, poder y no hacer es que la cierto. causa funcione. Claro, y no es cierto. La mayoría de los ciberactivistas no tiene millones de seguidores y genera un impacto real con su propia comunidad, ¿no? Eso es muy importante. A ver, Antonio, cuéntame tus Y conclusiones. yo creo de que continuando la idea también es que la gente pierda como ese miedo a generar el cambio. O sea, creo que la gente tiene que entender que pues, es un momento en el que tenemos que generar el cambio, que debe haber participación ciudadana y que cualquier persona puede generar un cambio en su comunidad, sea grande, chica o justo como decía, puede ser un cambio en que necesita una medicina o necesita un cambio en la escuela o lo que sea, que pierdan ese miedo, que se arriesguen, que creen, que traten de crear el movimiento, que traten de generar un cambio en donde están. Entonces, yo creo que es eso y pues hay muchas plataformas que pueden ayudarlos a generar eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar nuestro programa. Signaturit es una empresa que es algo importante. Bueno, todo lo que tiene que ver con las firmas online y todo ello es quien vigila las firmas y demás. Bueno, muy bien. Vamos a retomar, por supuesto, muchas veces el tema de ciberactivismo en otros programas de Vida Digital. Y hay que estar eso. Si comenté esto es porque hay que estar vigilante siempre, saber a dónde nos metemos, cómo colaboramos de manera activa en las redes o ser un ciberactivista. Y claro que las causas tienen que ser propositivas. Gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Vida Digital. Soy Rocío Brauer.